Bueno, vamos a consultarte, a pedirte que nos cuentes un poco toda tu experiencia del día de la inundación grande acá en la ciudad de La Plata, el 2 de abril de 2013. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? ¿Dónde estabas? Y contanos un poco más. ¿Cómo te llamas? Empecemos por ahí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Leandro Román, tengo 49 años, por ende en esa época tenía 8 años menos que ahora, 41, y había sido papá hacía muy poquito, el 5 de febrero, y yo había tenido que viajar. Ese día yo llegaba de viaje, a las 7 de la mañana llegué a Ezeiza. Yo me había ido 5 días a una convención a Estados Unidos y ya llovía un poquito, estaba feo, pero pasé por el gimnasio, era feriado acá, porque el 2 de abril es un feriado histórico. Y ¿Vos tenés un gimnasio? yo tengo un gimnasio, yo en ese momento vivía en el centro de La Plata y tengo un gimnasio un poquito más alejado, que es dentro de La Plata, pero es en Tolosa, que fue una zona muy inundada. Yo recuerdo que yo llegué, vine al gimnasio porque era feriado, trabajé ese día a la mañana después de haber llegado y después me fui para casa, y lo que a mí más me sorprende es que no era una tormenta. Yo vivía en el piso 10, por ende mi casa no se inundó, pero se inundaron todas las cocheras y nos inundaron los autos. Pero siempre que había una tormenta con viento o algo, en el piso 10 se escuchaba mucho todo. Y ese día la lluvia era constante, pero no, de hecho yo no me enteré de nada. Recuerdo que jugaba el Barcelona y el Real Madrid y yo dije, qué linda tarde con lluvia para poder ver el partido, si no yo siempre salgo a pedalear o algo. A eso de las 8 de la noche me tocó timbre un vecino para decirme que se estaban inundando las cocheras, y por eso yo bajé. Una de las cocheras era subterránea, por ende los autos quedaron bajo el agua. Siguió lloviendo, a eso de las 10 de la noche, a mí se me ocurrió decir, che, el gimnasio, algo, ¿qué está pasando? Pero bueno, nadie sabía bien. De hecho, hay gente que al otro día vino a trabajar y cuando empezó a acercarse al gimnasio se empezó a dar cuenta de la dimensión, porque o en el barrio de ellos no había llovido tanto o no se había inundado. Pero bueno, yo empecé caminando, yo vivía enfrente a una plaza, la plaza no estaba inundada, había agua, pero me llegaba al tobillo. Y cuando empecé a llegar al gimnasio, que vine caminando porque todo estaba colapsado, ya no había señales de celular ni nada, me encontré con que el gimnasio, yo de lejos ya veía luces, y me pareció que bueno, hay luz. No, eran luces de autos que se habían puesto arriba de la vereda, como para querer evitar que el agua los tape, y había muchos autos que se subían primero al cordón, pensando que con el cordón los solucionaban, después y bueno, hasta que se los tapó el agua. Cuando llegué al gimnasio, flotaban las heladeras de las bebidas, todas las bicicletas y las cintas estaban inundadas de agua. Era un caos. Las máquinas, todas las máquinas estuvieron inundadas con más o menos 1 metro de agua. Sí, aproximadamente lo que entró fue 1 metro y piquito de agua. Sí, se inundaron las máquinas, las de la sala de pilates, que son de madera, se inundaron, las bicicletas y las cintas se inundaron. ¿Y después pasaste la noche, por ejemplo, acá? No, ¿O volviste para tu casa? Yo volví para mi casa. Lo que más me sorprendió de todo fue que cuando nosotros empezamos a volver, el agua ya superaba la cintura. Había sectores que no llegaba al pecho. Pero empezó a haber una corriente de agua que nunca me la supo explicar nadie. Hay un montón de teorías, pero nunca me la supo explicar nadie, que no te dejaba caminar prácticamente. O sea, tenías que avanzar haciéndole frente a la corriente. De hecho, cuando yo volví a mi casa, que en mi casa yo había salido con el agua hasta los tobillos, tuve que cruzar la plaza con el agua que me tapaba. Prácticamente me tapaba todo el cuerpo. Entonces, es más, y la corriente era tan fuerte que yo tuve que calcular el edificio donde vivía, ponerme en diagonal y dejar que la corriente me llevara. En ese momento pasó un contenedor. Los contenedores son cosas muy pesadas. La corriente trajo el contenedor de 3-4 cuadras al sector donde yo estaba pasando, y venía el contenedor, venía. Con toda la fuerza. O sea, una cosa sorprendente. Sorprendente, inexplicable. Y después, bueno, tu hijita bien, porque
no Sí, pasó nada, pero mi tuviste miedo familia, también. mi familia estaba muy bien, nosotros vivimos en un piso 10, mi esposa me había fabricado una vincha, porque yo, claro, al tener bastones, el teléfono y yo, se me iba a mojar todo, entonces yo llegué que parecía que venía de la guerra. Bueno, me acuerdo que me había agarrado como un ataque de angustia una vez que llegué a casa y que pasó, porque nosotros subimos todas las bicicletas para un sector y como cuando llegué a casa me desarmé un poco porque veía como que esto era el final, ¿no? En su momento yo cuando empezó la pandemia recordaba la inundación y digo, si superamos la inundación, esto, pero no, la pandemia superó cualquier cosa. Otra cosa distinta. Porque la inundación, si bien podría haber sido peor, porque Sí. las catástrofes naturales son terribles, a los 15 días la ciudad estaba en marcha. Claro. Está bien, nos Al día costó, siguiente salió el sol. y había gente que no se había inundado, entonces el gimnasio a los 15 días estaba lleno de gente. Ahora todavía hace un año y medio, casi 2, que estamos en pandemia y acá estamos al 30%. Claro. Así Está que bien, se perdió dinero, perdimos máquinas, pero la pandemia hizo mucho más. Ahora, la inundación podría haber hecho muchísimo más. Claro. Lo que Dale. no quiere decir que no haya hecho un montón, ¿no? Porque las muertes son irreparables, pero bueno, a los 15 días uno pudo salir a ponerse de En pie. marcha. Al día siguiente tuviste que volver al gimnasio, empezar a limpiar. Sí, nosotros estuvimos cerrados aproximadamente 2 semanas, 2 semanas. que fueron el tiempo que nos llevó a retapizar las máquinas. Las Claro. máquinas hubo que retapizarlas todas porque el cuero, la goma espuma, perdimos muchas bicicletas. Se había contaminado todo. Sí, las cintas, que yo pensé que era lo que más íbamos a perder, fue lo que pudimos recuperar. Claro. Se le hizo un servicio técnico donde hubo que desarmarlas todas. El agua, si se seca, se soluciona. Claro. Pero las bicicletas que tenían otro sistema, no, a esas las perdimos Claro. casi en su totalidad. Así que bueno, eso más o menos. ¿Y qué, por ejemplo, qué te quedó? ¿Qué te dejó como aprendizaje? Eso, por ejemplo, de cómo enfrentar la pandemia fue algo importante porque uno dice, si pasamos eso, bueno, enfrentamos la pandemia. Bueno, pues resultó distinto, pero Sí, es difícil evaluar ese tipo de cosas como aprendizaje. Yo creo que lo que más te deja es una angustia, un dolor y mucho temor, digamos, más que aprendizaje. Claro. Sí, la vida te vive enseñando, pero te vive poniendo a prueba, y esta fue una prueba más. Claro. Bueno, Lo que sí, que yo, como si uno tuviese que decir qué aprendés, de que de todo se puede salir y de que siempre se puede estar peor. Cuando uno cree, yo el hecho de haber sido papá hacía 1 mes y medio me permitió fortalecer, decir, bueno, lo más importante es esto, y esto, bueno, en su momento se solucionará. Pero esto siempre lo traté de llevar a cabo. Cuáles son las cosas más importantes en la vida y que por más difícil que sea, uno puede estar peor. La gente que perdió un ser querido estaba peor que quien perdió 10 bicicletas. claro. Entonces, de eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuando estás pasando un momento muy malo, saber que siempre se puede estar un poquito peor. Bueno, muchas gracias, Leandro. Cualquier cosa te Volvés a volvemos a preguntar. por alguna pregunta. Bárbaro. Bueno, Chao, muchas chao. gracias.